Doc está con el audio apagado. Con el micro, perdón. Hablando yo solita. A ver. A ver, es una paciente de 17 años, ¿ya? Es estudiante, refiere pareja sexual estable hace 6 meses. Su última relación sexual es hace 2 días. Tengo una tensión arterial de 170. Dentro de los antecedentes personales de la paciente, acné moderado, que prácticamente le dificulta relacionarse en su entorno, se podría decir, porque le molesta, ¿no? Se siente, le molesta mucho el acné. Ella es fumadora, fuma un tabaco al día. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos, su menarca es a los 14 años. Su FUN es el 12 del 2019. Tiene ciclos que van entre 35 o 34, a veces 60. Y la duración es 8 días. También refiere que tiene sangrados intermenstruales, ¿no? Entonces eso también le molesta. Bueno, tiene dismenorrea. El motivo de la consulta de la paciente es que quiere elegir un método para no quedar embarazada, ¿no? Entonces acude por planificación familiar y pues también quiere mantener su regla, ¿sí? Porque ella prácticamente le molesta y también le molestan mucho los sangrados, pues entonces quiere disminuir estos sangrados intermenstruales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué vamos? Acuérdense que primero tenemos que ver o encasillarla, ¿no? Determinar qué riesgos tiene y todo eso. A ver, ¿alguien? Sí, doctora, se puede usar el DNOG porque ese primero que es un método anticonceptivo a base de o sea, es un método que va a disminuir el nivel de los lípidos, como dice que tiene acné, ¿Ya? disminuir la grasa y también puede utilizar por un largo tiempo y regula también los ciclos menstruales. ¿Ya? ¿Alguien más? Menciona También se podría utilizar, doctora, en este caso, como la paciente quiere mantener sus ciclos regulares y quiere seguir menstruando, pero quiere un método anticonceptivo, el de elección podría ser el combinado de la cloromadinona, que es un progestágeno. Y él tiene acción antiadrenérgica y también le va a mantener los ciclos regulares a la paciente. Podría utilizarse. No sé, ¿Ya? ¿Alguien más? Le podría recomendar también a la paciente, en base a los factores de riesgo que tiene, que deje el tabaco y dentro de se le harían también otros exámenes para síndrome de ovario poliquístico o un hiperandrogenismo y dependiendo de eso iría el tratamiento. Lo más adecuado sería los anticonceptivos orales combinados, creo. ¿Ya? ¿Y por qué no le doy ciproterona? Porque la ciproterona solo podía darse hasta 6 meses y la paciente dice que desea un tratamiento ya también para el control de lo que sería planificación familiar, entonces no podríamos dar lo que sería el acetato de ciproterona. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a considerar aquí primero varios aspectos, ¿no? Es una paciente joven, sí, es una paciente muy joven, es una adolescente todavía, ¿sí? La presencia del acné que la paciente tiene, la presencia de la dismenorrea, la presencia de los sangrados intermenstruales, lo que fuma, ¿sí? Y bueno, ella acude por un método que sea seguro, ¿no? ¿Sí?
porque ella tiene una pareja estable en cuanto a lo que es relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, es muy joven, ¿no? Entonces, prácticamente aquí los sangrados intramenstruales y el alto riesgo de embarazo, inclusive por la edad mismo de la paciente, necesita una protección, ¿no? Y peor si tiene una pareja sexual activa. Entonces, bueno, aquí para la edad no está contraindicado tampoco lo que son las píldoras anticonceptivas, porque a veces muchos los profesionales mencionan que es contraindicado, ¿no? Entonces, aquí en la paciente, bueno, lo que podemos utilizar es un etilil estradiol más lo que es el lienogés. Acuérdense que esto aporta acción antiadrenérgica, ¿sí? Y me va a hacer mejor control de los sangrados, ¿sí? Porque ella también menciona que los sangrados son intermenstruales. Entonces, esta lienogés me va a controlar estos sangrados intermenstruales y prácticamente va a hacer que estos sangrados desaparezcan o que poco a poco vayan escaseándose hasta que ya la paciente no los tiene, ¿no? Y también va a tener un mejor control del ciclo menstrual con el lienogés. Ahora, en cuanto a lo que es el tabaco, bueno, el tabaco no contraindica ningún uso de anticonceptivo oral pero, por debajo de los 35 años, pero acuérdense, por debajo de los 35 años, pues si ya tiene 35 en adelante y fuma, pues no podemos dar anticonceptivos orales porque tenemos el riesgo también aquí de accidentes cardiovasculares, ¿no? Entonces, sí deberíamos orientarla y decirle que debería abandonar, ¿no? Debería abandonar en cuanto a lo que es el tabaco, ¿no? Ahora, siempre tenemos que considerar muchos aspectos en cuanto a los pacientes jóvenes que utilizan estas píldoras anticonceptivas. A veces se olvidan 3 pastillas, pues con el olvido de 3 pastillas o 4 pastillas, pues automáticamente yo tengo que decirle que tiene que elegir un método de emergencia, ¿no? Un método de anticoncepción de emergencia. Sí, porque el riesgo de ella es que no quiere quedar embarazada, ¿no? Entonces siempre tenemos que considerar eso cuando esta paciente se olvida 3 o 4 tabletas, ¿no? De lo que es principalmente si estas tabletas que les digo, si son la tercera semana, ¿sí? Si son de la tercera semana, entonces esto tiene mucho riesgo en cuanto a lo que es fertilidad, ¿no? Acuérdense que no siempre estas pacientes no es que van a demorar para tener embarazo, que siempre van a dificultad para el embarazo. Sí, es verdad, unas sí, pero otras no. Porque sí hay embarazos con pacientes que tienen síndrome de ovario poliquísticos y tienen la presencia de acné, todo eso, ¿no? Entonces hemos tenido embarazos. Además, las pacientes se confían. Cuando les dicen ustedes no pueden quedar embarazadas fácilmente, se confían y ya vienen con el embarazo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que considerar esto, ¿ya? A ver, vamos, les leo otro. A ver, vamos a ver. A ver, verán, tengo... Ay, Dios mío, otra vez se me cortó, no puede ser. Ay, no, y dije se me cortó otra vez. A ver, tengo una paciente de 25 años. Sí, a ver, anoten, 25 años, una paciente, a ver, pongámosle nuligesta. Una paciente en nuligesta. Esta paciente tiene una pareja estable hace 1 año, ¿sí? Antecedentes familiares no tenemos ninguno, ¿no? En los personales tiene quistes endometriales, ¿sí? Endometriósicos, perdón. Tiene una cistectomía bilateral hace 2 años. A ver, tenemos un antecedente ginecológico, menarquia, a ver, pongámosle 12. 12. Los ciclos son 28 por 5, ¿ya? Tiene una dismenorrea también que es intensa. A ver, ¿qué más le ponemos? Tiene dolor, bueno, dolor durante las relaciones, ¿sí? Utiliza preservativo de manera constante y tiene un FUM del, a ver que estamos, julio, del 12 de junio del 2020. En la exploración vamos a tener genitales normales, vagina normal, el útero también va a estar normal, ¿sí? El cervix va a estar muy doloroso.
Y vamos a encontrar los anexos que no son palpables, ¿sí? En el eco, pues tengo un ovario que está un poquito grande. Tenemos más de 10 ml en cuanto al volumen del ovario, ¿sí? Con pequeños folículos que me dan un número de 12 a 13 folículos que tiene la paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? A ver. A ver. ¿Exámenes de laboratorio? Todavía no la pedimos. Pero más o menos con lo que les dije, ¿qué piensan? A ver, ¿qué vamos a considerar? Cuadro para orientarse para un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Un SOP. Bueno, verán. ¿Ya alguien más? ¿Tiene ¿Nadie? criterios ecográficos para síndrome de ovario poliquístico y podríamos pedir exámenes de laboratorio como una testosterona total ¿Ya? para ver si está elevada tal vez? Pero todavía no podríamos solo con esos datos confirmar porque No faltarían hay varios signos criterios como clínicos. los clínicos del ¿Eh? hiperandrogenismo. Ya. Solo en los ecográficos. Ya. Bueno. Tienen todita la razón. ¿Qué más? ¿Alguien más? El antecedente de quistes endometriósicos también llama la atención. Y el eritema del cérvix. ¿No tiene secreción? No, no tiene secreción. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar? Ya. El peso, doctora, de esta paciente no nos dijo, ¿verdad? No, no les dije. Además, solo tiene un ovario, acuérdense. Sí, porque el otro tiene antecedentes de endometriomas. Bueno, entonces, mire, vamos a considerar uno. Ella prácticamente ha tenido una intervención por un endometrioma porque solo tiene un ovario, ¿no? La dismenorrea, que es muy, muy fuerte, ¿sí? Y también la dispareunia. Acuérdense que tenía dolor cuando tenía relaciones sexuales. La ecografía, pues, me dice que hay, bueno, no tiene ovario, pero tengo, en el otro ovario tengo un volumen mayor de 10 y múltiples imágenes, ¿sí? Que se pudieran relacionar con ovario poliquístico, ¿no? Y que, acuérdense, bueno, los ciclos aparentemente son ciclos menstruales, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos en ella, no? Entonces, es una paciente pues joven, que se puede decir, pero tiene un antecedente de lo que es endometriomas. Bueno, ella, acuérdense que aquí lo que tenemos que en ella mejorar es la dismenorrea. ¿Qué más tenemos que mejorar? Dismenorrea, la dispareunia, ¿sí? Entonces, a ver, yo consideraría, bueno, se debería considerar lo que es el uso de anticonceptivos orales. Acuérdense que esos anticonceptivos orales me van a disminuir mucho lo que es la dismenorrea y también lo que es la dispareunia, ¿no? Y bueno, aquí también voy a tener lo que es planificación familiar, ¿sí? Porque no he estado utilizando ningún método de planificación familiar, ¿no? Antes de indicarle los exámenes complementarios Sobre de condón. esta paciente, ¿ya? Bueno, usa el condón, que ya sabemos que no es tan seguro, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a hacer en esta paciente? Podemos, bueno, generalmente en esta también de elección podemos utilizar anticonceptivos orales combinados o podemos utilizar en esta paciente de elección dienogés, solo dienogés,
¿no? Los anticonceptivos orales pueden ser también antiandrógenos, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿no? Combinados si es que queremos, pero la otra opción para estos antecedentes, porque probablemente pueda ser también que el dolor sea por endometriosis que la paciente tenga, la dismenorrea, ¿sí? Entonces, en esta paciente podemos utilizar dienogés, ¿sí? En una pequeña dosis, ¿no? Y esto también me va a permitir, me va a ayudar mucho al dolor de esta paciente y también me va también me va a disminuir en algo lo que es estos quistes que se están yendo a ser poliquistósicos en este caso, ¿no? Entonces, más o menos así tenemos que ver las pacientes. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a recomendar hacer a esta paciente? ¿Qué le recomiendan ustedes hacer? ¿Qué exámenes necesita? A ver, Marisela, ¿qué exámenes necesita para esta paciente? Ya lo tiene usted, viene. Acuérdense que ustedes con la mayoría de de la historia clínica ya prácticamente tienen que tener y tienen que pensar en el diagnóstico de la paciente, ya solo con los antecedentes y la historia clínica que les dijo la paciente. Entonces, si necesitamos un examen de laboratorio, ¿qué es lo que le vamos a pedir? A ver, Marisela, ¿está? ¿Sí está ahí la Marisela? Marisela, Sí, doctora, presente. a ver. ¿Se puede pedir lo que es un hemograma ¿Ya? para poder ver lo que son los niveles para ver lo que son los niveles de glucosa, también lo que vamos a ver los triglicéridos? ¿Ya? No se podría hacer también lo que va a ser bueno, ya hicimos la ecografía transvaginal, un examen pélvico pero bimanual para poder detectar alguna anomalía. ¿Ya? ¿Qué más le pide? También colesterol. ¿Qué más? Examen de tolerancia a la glucosa. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? A ver, Brad. A ver, Marisela. Le pediría un examen de testosterona libre ¿Ya? para poder confirmar mi diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, un examen de testosterona libre o otro también de 17 hidroepiandrosterona y uno de hidroprogesterona también. ¿Ya? También me diría la TSH. ¿Ya? ¿Alguien más que piense otro examen? Creo que además de lo que ya dijeron mis compañeros, también se podría incluir la relación hormona folículo estimulante y luteinizante, porque decíamos que iba a estar como en una relación de 2:1. ¿Ya? Esto, además de también el índice OMA, que también nos mencionó que podíamos pedir directamente, y la glucosa en ayunas. Ya. Bueno, entonces todos los exámenes, acuérdense, no se olviden de la prolactina, ¿sí? La prolactina también es parte de estos exámenes donde sospechamos de estas patologías con hiperandrogenismo, ¿no? Índice de OMA. Bueno, si está relacionada con la endometriosis, con el antecedente que ha tenido de un endometrioma, que tiene solo un ovario, para descartar cualquiera de esas patologías podemos pedir CA125, acuérdense de la endometriosis, podemos pedir CA125 de esta paciente, ¿no? Bueno, y entonces con los resultados, pero la mejor hormona o de elección para ella, en este caso, para que deje de utilizar el preservativo, aunque las posibilidades de embarazo en ella son muy bajas, ¿no? Porque tengo solo un ovario, ¿sí? Y además ese ovario está con unos quistes, pues, para mejorar más, aquí lo que vamos a mejorar más es la dismenorrea, y lo que es la dismenorrea que tiene la paciente y la dispareunia, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar los anticonceptivos orales combinados, ¿ya?
Entonces, vamos a continuar con lo que... Esperen un ratito. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Sí, doctor. Bueno, ya les... verán que en el examen que les hice, así más o menos vamos a hacer los casos clínicos, ¿ya? ¿Sí? De lo que es hiperandrogenismo, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver acerca de lo que es la... ¿Hola? ¿Hola? Doctora, tengo una pregunta sobre el último caso. Entonces, A ver. los exámenes que se mandaban a ir en esta paciente por la... No la escucho bien. A ver, dígame de nuevo, Brad. No sé qué pasa. A ver. Ah, ya. Le decía que entonces, en el último caso que estuvimos viendo, los exámenes entonces que debía ir a esta paciente era el de prolactina y el índice de OMA. Esos dos. Ya. Prolactina. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ya, entonces verán, en esta paciente lo que le vamos a pedir lo que nos ayuda mucho, prolactina, FSH, LH, ¿sí? Índice de OMA, glucosa, pedimos sea 125 en este caso, ¿sí? Entonces, esto vamos a pedir lo más principal, porque acuérdense que no tenía muchas características de hiperandrogenismo, salvo porque lo encontramos en el ovario, ¿sí? ¿Ya? Eso. Acuérdense que tenemos que reducir bastante los exámenes porque los hormonales sí son bien caritos, ¿no? Bueno, entonces entonces más o menos así van a analizar los casos. Y respecto al tratamiento de esta paciente. ¿Al tratamiento? Lo que le decía, nos sirve los anticonceptivos orales combinados. Sí, o sea, ya en específico, ¿mismo es combinado? Combinado para la dismenorrea o la dispareunia, pero en este caso vamos a utilizar, o sea, los dos nos van a dar un mejor resultado, pero más en este caso solo el dienogés, ¿sí? Solo lo que es el dienogés, ¿no? Más porque nos vamos a orientar, porque acuérdense, si curamos los endometriomas, vamos a curar también que la dispareunia que tiene la paciente y también lo que es la dismenorrea, porque todo se supone que es a base de lo que son los endometriomas que tiene, ¿sí? Del antecedente del endometrioma, ¿ya? Eso, chicos. ¿Cuánto tiempo sería? El dienogés igual lo vamos a utilizar por unos 6 meses aproximadamente, ¿sí? El dienogés viene en lo que es presentaciones así solita, ¿sí? Podemos tener etinilestradiol dienogés o solo lo que es dienogés solo en este caso, ¿sí? Y igual son 28 tabletas que va a tener que utilizar todos los días, ¿sí? Una tableta todos los días, ¿sí? De esta paciente por 28 días, ¿sí? Igual al cabo de lo que son los 28 días, dependiendo de la presentación, ¿sí? Tenemos 28 y 21, ¿sí? Y de ahí tiene que descansar, ¿sí? Tiene que descansar y nuevamente utilizar, ¿no?
Esto es aproximadamente, como les dije, es por unos 6 meses, ¿sí? El Dienogés viene con comprimidos de 2 miligramos, ¿sí? Cuando viene purito, viene Dienogés de 2 miligramos, ¿sí? En tabletas de lo que es 28. Este Dienogés solito, verán, es bien caro. Estoy hablando que las tabletas, el blister, sale por 38 o 40 dólares, verán. Solo el Dienogés solito. Sí, nosotros aquí, el que más utilizamos en cuanto a lo que es la presentación comercial se llama Alondra. Alondra se llama. Sí, pero vienen, como le digo, comprimidos solitos. Igual como los anticonceptivos, los otros. Sí, vienen de 21, 28, de 30, dependiendo, ¿no? Gracias. A ver, chicos, vamos a hablar entonces de lo que es la hiperprolactinemia. A ver. Bueno, como ya hemos estado hablando en cuanto a lo que es los estados hiperandrogénicos, se puede decir, la prolactina, pues acuérdense que es una hormona que es una hormona sintetizada, lo que es, o secretada, se puede decir, en la hipófisis anterior, ¿no? Esta hormona presenta un amplio aspecto de acciones biológicas, siendo principalmente su función, acuérdense, la estimulación a nivel de la glándula mamaria, ¿sí? Durante la lactancia. Entonces tiene un papel muy fundamental en cuanto a la lactancia, en la preparación inclusive de la mama durante lo que es el embarazo, ¿sí? Acuérdense que en estos estados del embarazo vamos a tener elevada la prolactina, que son los estados fisiológicos, ¿sí? Y prácticamente, acuérdense que es una hormona también que debido a ciertas condiciones fisiológicas puede existir un incremento, como puede ser el sueño, ¿sí? Podemos tener elevada la prolactina durante el sueño y el embarazo, ¿sí? En la lactancia podemos tener elevada, como también podemos tener disminuida en este caso, ¿no? Y entonces, cuando tenemos las causas patológicas, incluyen una serie de diagnósticos que nos hacen pensar en ciertos prolactinomas, ¿sí? Macroprolactinomas, microprolactinomas, dependiendo del tamaño en este caso. Y prácticamente esos prolactinomas no son otra cosa que un tumor que está lo que es a nivel lo que es un tumor pituitario, ¿sí? Y que esto va a depender del grado en sí del tumor. Acuérdense que estos prolactinomas, la mayoría son benignos, eso es lo bueno, ¿sí? La mayoría son benignos y estos cuando son muy graves, pues esto se relaciona con agudeza visual, con cefalea constante y que prácticamente necesita ser tratada de urgencia, más por las características, ¿no? De la agudeza visual, porque ya prácticamente se hace muy grande y me vas a comprimir lo que es el quiasma óptico en este caso. Entonces, acuérdense que lo más característico de esta hiperprolactinemia, ¿qué va a ser? La galotorrea y la amenorrea que pueden presentar las pacientes, ¿sí? Y esto principalmente ocurre en las pacientes en la edad reproductiva, ¿sí? Entonces, en estas prácticamente uno se descubre lo que es la hiperprolactinemia porque esas pacientes también acuden por deseo de gestación, ¿sí? Entonces, siempre cuando esas pacientes con deseo de gestación ocurren a nuestra consulta, nunca olvidarse del índice de la prolactina, ¿sí? O sea, la prolactina va de cajón en estos exámenes y el resto de exámenes que son para la infertilidad, ¿sí? Porque acuérdense que la prolactina cuando la tenemos elevada, ¿sí? Esta prolactina, ¿qué va a hacer? Va a tener una alteración, ¿sí? A nivel de lo que es la luteinizante, ¿sí? Por lo tanto, no me va a permitir este pico de lo que es la luteinizante para lo que es la ruptura del folículo, ¿sí? Y si no hay folículo, y si no se rompe lo que es el folículo, tampoco voy a tener progesterona, ¿sí? Entonces también tengo una alteración allí, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de las causas y las consecuencias de la hiperprolactinemia. Acuérdense que tenemos un sinnúmero de causas para la hiperprolactinemia. Lo primero son los tumores. ¿Qué más voy a tener? Los medicamentos, ¿sí? Las causas fisiológicas, como ya estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, ¿sí? Y también dependiendo de la edad, del sexo, porque acuérdense que la galactorrea no solo puede darle a la mujer, también le puede dar al hombre, ¿sí? Entonces también de esto, sí,
la etapa reproductiva. Todo eso debemos considerar en el momento del diagnóstico y en el momento de lo que es el tratamiento en sí de nuestras pacientes. Ahora, ya. Entonces aquí, acuérdense que es una hormona péptida, ¿no? Secretada por la adenohipófisis. ¿Qué les digo? Tiene una naturaleza proteica, aproximadamente 199 aminoácidos, ¿sí? Que esa es prácticamente es sintetizada y secretada principalmente por las células lactótrofas de lo que es la hipófisis anterior, ¿sí? Pero también es secretada, acuérdense que también es secretada o producida por ciertos tejidos extrapituitarios, como el útero, el tejido adiposo, la piel, las neuronas, la glándula mamaria, entre otras, ¿no? Y esto también tenemos que considerar, ¿no? Y también acuérdense que, bueno, la función principal que les dice induce lo que es y mantiene lo que es la lactancia en este caso, ¿no? Y tenemos que ver que esta va a estar inducida, ¿sí? Acuérdense, ¿cuál era la que me suprimía? ¿La secreción? ¿La? Dopamina. La dopamina, ¿sí? La dopamina es la que me va a suprimir la secreción. Y esta va a estar inducida porque por estrógenos, protagonistas también de los receptores de la dopamina, ¿sí? Entonces tenemos también ciertos que me van a aumentar en lo que es esta de la prolactina en este caso. Ahora, bueno, aquí miren, aquí el exceso de prolactina, puedo tener yo manifestaciones en el hipotálamo, puedo tener manifestaciones en la hipófisis, y puedo tener manifestaciones acerca del ovario, ¿sí? Entonces, en el hipotálamo, ¿qué me hace el exceso de prolactina? A ver, Santiago, ¿qué me hace en el hipotálamo el exceso de prolactina? ¿Qué tengo como resultado aquí? ¿Santiago está? ¿Se fue? Sí. Aquí estoy. A ver, Santiago. En el hipotálamo, el exceso de prolactina... Aquí, si hay exceso de prolactina en el hipotálamo, pues no va a haber la retroalimentación negativa hacia la hipófisis. Ya, a ver qué más tengo aquí. Decía que iba a aumentar la tiroliberina también. ¿Quién es? Identifíquense, ¿quién es el que habló? Wagner. A ver, También Wagner. no disminuye la GNRH. En el hipotálamo nos decía que también podría estar aumentando lo que sería la tiroliberina. ¿Ya? ¿Quién más? En caso de que exista un hipotiroidismo primario, sobre todo. Disminuye la GNRH, lo que a su vez conlleva a que disminuya la FSH y la LH. Decía que iba a haber una disminución en la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? por lo que iban a bajar los niveles de FSH y por lo tanto el ovario no iba a ser estimulado para la producción de progesterona. O sea, iba a disminuir los niveles de progesterona. Por eso también que se presentaba infertilidad en estas mujeres. Entonces, generalmente va a tener su alteración a nivel de los picos en cuanto a lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, de tal manera, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Si va a alterar estos picos, prácticamente a nivel de la hipófisis disminuyen estos receptores y también a nivel de las gonadotrofinas, de tal manera que en el ovario lo que va a tener su función, todo esto, es a nivel de la secreción de progesterona. Acuérdense que estas pacientes podemos tener, bueno, la primera fase que es la folicular, puede haber, y si estas pacientes pues se quedan embarazadas, en este caso tenemos una deficiencia de progesterona, de tal manera que son estas pacientes candidatas a tener un cuerpo lúteo insuficiente. Y también son esas pacientes que se relacionan con abortos muy tempranos. Sí, estoy hablando menos de las 8 semanas, menos de las 10 semanas. ¿Por qué?
en esas semanas todavía la placenta no ejerce su función en secretar progesterona. Entonces, solo va a depender del cuerpo lúteo la progesterona para sustentar las primeras semanas del embarazo. Al no tenerla, pues estas pacientes también se relacionan con abortos tempranos, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que verla, ¿no? Ahora, la prevalencia de la prolactina, el pico, más la prevalencia la vamos a tener en las mujeres entre 25 y 34 años de edad, ¿sí? Entonces aquí más o menos va a tener el aumento en cuanto a lo que es a la prevalencia de esta hiperprolactinemia, ¿sí? Ahora acuérdense que aquí tenemos muchas causas que me van a hacer alterar esta prolactina en este caso, ¿sí? Por ejemplo, los tumores, que son aproximadamente el 50 al 60%, son microadenomas cuando tenemos menos de 1 centímetro y macroadenomas cuando tenemos mayor de lo que es de 1 centímetro. Espérenme un ratito. ¿Aló? Dígame. Ya. Entonces, primero tenemos los tumores, sí, microadenomas, macroadenomas, sí, la alteración hipofisiaria, el hipotiroidismo, la acromegalia y demás enfermedades que tenemos ahí. Drogas como es los estrógenos, sí, fenitiocidas, metoclopramida, antihistamínicos y las enfermedades metabólicas, insuficiencia renal, sí, cirrosis hepática. Bueno, todo el cuadro que mencionaba lo que es Novak en este caso. Entonces, siempre, acuérdense que aquí en la historia clínica, siempre tenemos que indagar en cuanto a los fármacos, todo lo que está utilizando la paciente. Porque en el caso de la hiperprolactinemia por medicamentos, que esta prácticamente tiene su solución cuando nosotros suspendamos el medicamento, sí, en 2 o 3 días, la prolactina ya tiene que estar en los valores ya normales, ¿sí? Entonces aquí ya pues ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Pero si tenemos ciertas alteraciones como agudeza visual alterada, dolores de cabeza, ¿sí? Entonces eso ya nos hace pensar que puede estar presente en lo que es los tumores, ¿no? Bueno, y las enfermedades metabólicas, pues, saben siempre en los antecedentes patológicos personales, siempre se toma en consideración enfermedades o patologías que haya tenido la paciente, ¿sí? Y con los exámenes complementarios, pues ahí ustedes van a tener la mayor parte del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se secreta la prolactina? Verán que la prolactina también se secreta, tiene sus pulsos, ¿no? Es muy diferente, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a tener a ver, ¿cómo se va a secretar la prolactina? A ver, ¿Andrea? ¿Andrea está? ¿Andrea? ¿No? Sí, doctora. ¿Dónde está Andrea? A ver, Andrea. A ver, Andrea, ¿qué nos ¿Ahí me ve? Ya, ya. A ver, Andrea, ¿cómo nos decía? Sí. A ver, ¿cómo se va a secretar la prolactina, Andrea? Ya, bueno, nos decía que la prolactina en sí es una hormona sexual que está secretada por las células lactótropas de la parte anterior de la hipófisis, es decir, de la adenipófisis, la cual se va a estar encargada de la producción prácticamente de la leche en las glándulas mamarias y también a su vez de la síntesis de la progesterona. ¿Ya? A su vez también nos decía que esta hormona tenía una función también adicional en el endometrio para facilitar la implantación del embrión. ¿Qué más nos decía? Que entre los valores normales de la prolactina encontramos en el caso de las mujeres que no estaban embarazadas en un valor de 10 a 20 nanogramos por mililitro. En caso de una mujer ya embarazada, van valores de
de 10 a 209 nanogramos por mililitro. A ver, ¿qué más? Bueno, que también durante el embarazo nos ayudaba a que transcurra de manera segura y asimismo nos ayudaba a preparar las glándulas mamarias para el aumento del tamaño de los senos, para la segregación de la leche materna. Y también cumpliendo funciones en el cuerpo lúteo, como lo he dicho, para la síntesis de la progesterona. Ya, ¿alguien más quiere decirme? Ajá, sí, doctora, que las concentraciones plasmáticas de la prolactina vamos a encontrar entre 5 y 27 nanogramos sobre mililitro, y que esta prolactina iba a ser secretada en una forma pulsátil, con una frecuencia que iba a ir oscilando entre 14 pulsos cada 24 horas y era un pulso en la fase folicular tardía. Y el otro pulso era de 9 pulsos en 24 horas, pero en la fase lútea tardía. Y que los niveles de estas también iban a alterarse debido a los momentos, al tiempo, porque sobre todo en la mañana iban a ser los valores bajos, y cuando alcanzaba su pico más alto era entre las 5 y las 7, entre las 5 y las 7 de la mañana. Ya. Entonces, miren, la prolactina, bueno, prácticamente, como lo dijo Claudia, estamos en valores, concentraciones plasmáticas de 5 miligramos, de 5 a 27 nanogramos, en este caso por ml, ¿sí? Esto va a estar a lo largo de todo el ciclo menstrual. Ahora, acuérdense que la prolactina se secreta de una forma pulsátil, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente oscila en 14 pulsos, ¿sí? Cada 24 horas en la fase folicular tardía, y unos 9 pulsos igual cada 24 también en la fase lútea tardía en este caso, ¿no? También hay variación diurna, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las concentraciones son más bajas a media mañana, ahí son más bajas a la media mañana, ¿sí? Y estas van a subir, se puede decir que una hora después del inicio de lo que es el sueño. Y de ahí se van a continuar subiendo hasta alcanzar su máximo, que les digo, entre las 5 y vuelta a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, siempre tenemos que considerar esta secreción pulsátil para la pedida de la prolactina, ¿sí? Entonces, como ya sabemos a qué hora más o menos vamos a pedir la prolactina. A ver, ¿cómo le decimos? Habría que pedirla a la media mañana. Y a la media mañana. Realizarla después de episodios estresantes. Ya, entonces a la media mañana y sin que la paciente esté con episodios estresantes, ¿sí? Por ejemplo, sin que la paciente, ¿qué les digo?, haya sido sometida a un examen pélvico porque les crea estrés, ¿sí? Entonces, sin que la paciente, por ejemplo, le han cogido algunos puntos, ¿no? Entonces, sin que esté en esas condiciones, porque vamos a tener la elevación de esta. Pero acuérdense que esa prolactina se eleva también, dependiendo también de las condiciones del estrés en este caso, ¿sí? Bueno, cuando se encuentran cuando se encuentran estas concentraciones elevadas de prolactina, lo primero que tenemos que hacer también es descartar el hipotiroidismo, acuérdense, porque cuando pido prolactina también siempre tenemos que estar pendientes de los valores de la TSH, T3 y T4, ¿sí? Bueno, y ya de las otras causas que puede ver, ¿no? Entonces, vamos a ver qué vamos a preguntar o qué vamos a sospechar. Verán, cuando nosotros tenemos índices elevados de prolactina, ¿qué les digo? Si la prolactina más o menos está mayor ¿qué les digo? 500. Entonces ahí nosotros pensamos en macroadenomas. Si está en menos de 250, podemos sospechar en prolactinomas. Y si está en, ¿qué les digo?, en una concentración de menos de 200, puede ser que sea por medicamentos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de prolactina, nosotros también nos podemos orientar al diagnóstico que puede tener nuestra paciente, ¿sí? Ahora,
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a considerar, ¿sí? En la evaluación de la prolactina. Entonces, aquí les puse que las pacientes que tienen hiperprolactinemia siempre van a presentar estas tres principales: amenorrea, galactorrea y la infertilidad, ¿sí? Porque siempre estos consultan y prácticamente tienen estos signos todas estas pacientes, ¿sí? O puede ser la amenorrea sin galactorrea, pero generalmente, ¿qué les digo? En un mayor porcentaje, sí vamos a tener estos tres signos en nuestras pacientes, ¿no? Ahora, cuando nosotros sospechamos en los tumores, a más de esto, va la cefalea y las alteraciones visuales que pueden tener nuestras pacientes en este caso, ¿sí? Estas son las fases en donde tenemos que considerar que la paciente no esté con esas condiciones fisiológicas en donde existe una elevación de la prolactina. Miren, el coito no produce una elevación de la prolactina. El estrés, la fase lútea también, la succión, ¿sí? La succión que hace el bebé, la succión que hace el bebé en el embarazo y en la lactancia, pues tengo condiciones fisiológicas que me van a producir este aumento, ¿no? Entonces, para el diagnóstico en sí que nosotros debemos hacer, acuérdense, siempre tenemos que estar, que pensar, como les dije, en estos tumores, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que hacer lo que es cuando tenemos una hiperprolactinemia, sí, aquí cantidades menos de 25 nanogramos en mujeres y menos de 20 nanogramos en hombres. Considerar los valores de TSH, sí, también que nos ayudan mucho para lo que es el diagnóstico en sí, ¿no? Si nosotros tenemos los signos que hablamos anteriormente, galactorrea, infertilidad y lo que es la amenorrea, y si pedimos una prolactina y si esta está cerca de menos de 200, ¿sí? Está a 120, 100, ¿qué les digo? 190. Aquí pues podemos pensar que puede ser por medicamentos, ¿no? Si tomó un antihistamínico, si está tomando estrógenos, no sé. Cualquiera de los medicamentos que me pueden alterar. Si yo le quito los medicamentos en 3 días, pues tiene que regresar a su valor normal. Pero si no es así, entonces tengo que indagar otra situación. Pero si tengo un prolactinoma, perdón, una cantidad de prolactina mayor de 250 o mayor de 500, tengo que hacer otros exámenes complementarios, como la resonancia de la silla turca o como una ERI-X también de silla turca, para descartar estos macroadenomas o microadenomas o estos prolactinomas que podemos tener en la paciente. Siempre en la hiperprolactinemia debemos considerar la historia clínica como principal o como parte de nuestro diagnóstico, la exploración física que hacemos a la paciente, las pruebas de función renal o hepática son parte del screening del laboratorio que nosotros debemos pedir a estas pacientes. La función tiroidea, siempre tenemos que descartar el embarazo, porque acuérdense que con el embarazo se eleva la prolactina, ¿no? Y bueno, y la resonancia magnética de hipófisis esto es con un medio de contraste que lo podemos hacer en este caso. Acuérdense que también esas pacientes con adenoma hipoficiario o antecedente familiar de adenomas múltiples, también estas tienen un gen, ¿no? Esto se observa que aproximadamente se pueden presentar en el 20% de estas pacientes con el gen MEN1, ¿sí? Que está localizado, se puede decir, en el brazo del cromosoma 11 y el 13, que estos prácticamente tienen un inicio en cuanto al desarrollo, o como prácticamente se mutan, se puede decir, y provocan el desarrollo de este tumor, en este caso acerca de los adenomas. Ahora, ya. Entonces siempre, como les dije, aquí está el gen que les hablaba. Plantear el estudio genético en pacientes con prolactina, ¿sí? Con historia este estudio genético, aquellas pacientes con historia familiar, de hiperprolactinoma, de prolactinomas, de macroprolactinomas,
¿sí? En aquellas que estén relacionadas con neoplasias endocrinas. Entonces aquí voy a tener consideración de plantear este estudio genotípico de estas pacientes, ¿sí? Aquí está el gen, el MEN1, ¿sí? Que prácticamente este gen me va a ayudar mucho cuando pienso en esto, ¿no? Los macroadenomas, ¿no? Esto me ayuda mucho para ver las causas. Entonces, siempre tenemos que descartar embarazo, descartar hipotiroidismo, descartar falla renal y descartar medicamentos. Si ya hemos descartado todo eso y tenemos a la paciente con los signos clásicos de prolactinemia, de hiperprolactinemia, amenorrea, galactorrea, infertilidad, y por ahí cefalea y ciertas alteraciones visuales, entonces aquí tenemos que evaluar nuevamente estos signos clínicos. Y si están presentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que, si están presentes, pues tenemos que realizar la resonancia magnética de lo que es silla turca. Y si está esa imagen negativa, si tenemos una imagen negativa, pues prácticamente ya no tenemos el problema. ¿Sí? Y si está... Hola, ¿sí me escucha? ¿Hola? Sí. Ya. Entonces podemos tener aquí ya la imagen negativa que no esté, o podemos tener una hiperprolactemia idiopática, sí, tampoco cuando con la imagen negativa en este caso. Y si están ausentes estos síntomas, pues nos tenemos que hacer un tamizaje para lo que es la macroprolactinemia. Y déjenme ver aquí. Y si está pues negativa esta macroprolactinemia, tenemos que repetir la prolactina, sí, nuevamente, sí, en un lapso de unos 30 minutos, pero con la paciente que haya descansado en este caso, ¿sí? Ahora, siempre nosotros, esto más o menos es un mapa conceptual en cuanto a lo que es la prolactinemia tumoral, ¿sí? Y la no prolactinemia, y la que no es tumoral, ¿no? Entonces, aquellas pacientes que no es tumoral, podemos tratarlas con lo que es la carbagolina, ¿sí? O también con la bromocriptina, ya vamos a ver las dosis, ¿no? Y si no tenemos una buena acción de la carbagolina o la bromocriptina, podemos utilizar agonistas dopaminérgicos, ¿sí? Si estos, ¿qué les digo? Si estos tienen un buen control, podemos continuar. Pero si estos tienen un mal control, tenemos que recurrir a la cirugía y lo que es a la radioterapia en este caso, ¿sí? Ahora, acuérdense que la hiperprolactinemia, en cuanto a los tumores, ¿sí? Hay algunos que son asintomáticos, ¿sí? Y hay otros que solo requieren observación o seguimiento, ¿sí? Porque generalmente no dan estos problemas de alteraciones visuales y dolores de cabeza, que eso es lo que más... Verán que los pacientes que tienen hiperprolactinemia más ocurren por estos dolores de cabeza y las alteraciones visuales. No les preocupa, y la galactorrea. A ellas no les preocupa mucho la infertilidad ni lo que es la amenorrea, ¿sí? Salvo que son pacientes que desean tener un embarazo en este caso, ¿sí? Entonces eso sí debemos considerar en estas pacientes. Entonces cuando tengo los macroadenomas, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí las concentraciones de prolactina, ¿sí? Vamos a estar bien elevadas, ¿sí? Pueden ser mayor de 500 nanogramos aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos que considerar o tenemos que tratarlos o tenemos que ver si estos son asintomáticos, ¿sí? O no son asintomáticos, ¿sí? Y dependiendo de esto, tenemos que tratarlo a esta paciente. Ahora, si ya son que son grandes, que ya tienen más de 500, más de 500, si no secretan más de 500, si son grandes, si tienen alteraciones visuales, pues tenemos que indicarle a la paciente, dependiendo del tamaño del macroprolactinomia, la radioterapia y después la cirugía, ¿sí? Acuérdense que estos macroprolactinomas, la mayoría son benignos, ¿sí? Estos macroprolactinomas son benignos, ¿sí? Y no tenemos muchas alteraciones si pueden ser malignos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Podemos tener también
un tratamiento puede ser expectante, ¿sí? Un tratamiento médico, ¿sí? En lo que son los macroadenomas. El tratamiento médico, pues, acuérdense que en nuestro medio tenemos lo que es la bromocriptina. Esta bromocriptina que la utilizamos, pues esto reduce la prolactina y el tamaño de los macroadenomas cerca del 50%, verán, según Novak. 50%. Entonces tenemos aquí una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Siempre tienen que ser 6 meses de tratamiento, en este caso, sí. En 6 meses aproximadamente, ¿no? Bueno, y después tenemos que estabilizarlo, hacer un control, repetir una resonancia magnética en 6 meses para ver cómo está el tamaño. Todo eso es el seguimiento, ¿no? Eso es en cuanto al seguimiento. Y después, pues también tenemos que medir las concentraciones de prolactina cada 6 meses, ¿sí? Hasta que se llegue a normalizar esta prolactina. Pues también tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, donde, ¿cuándo lo hacemos el tratamiento quirúrgico? Cuando no responden a la bromocriptina, ¿sí? O cuando ya prácticamente tenemos estas pacientes con una pérdida de peso, que provocan, ¿qué les digo? Pérdidas, perdón, del campo visual, pérdidas del campo visual. Entonces, en estas pacientes sí deberían ser valoradas por un neurocirujano especialista para que prácticamente se inicie lo que es la cirugía en estas pacientes con estos adenomas que son muy grandes, ¿no? Ahora, bueno, entonces estas son lo que vamos a tener, ¿no? Si tenemos elevada lo que es la prolactina, pues vamos a tener presencia de galactorrea dentro de estos macroadenomas, FSH y LH alteraciones. Esas elevaciones, pues vamos a tener signos como oligomenorrea, amenorrea y lo que es la infertilidad. Y si tenemos aumento a nivel de lo que son, y si tenemos alteración, perdón, de lo que son los estrógenos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una lubricación en la vagina que va a estar muy reducida. Por lo tanto, vamos a tener una resequedad vaginal en estas pacientes. En estas pacientes que tienen prolactinemia, mucho ojo, las que siempre acuden por resequedad vaginal, ¿sí? Entonces, en esas pacientes también tenemos que ver prolactina. Y pues si tenemos una resequedad vaginal, esto me va a originar una dispareunia, que son los dolores cuando se tiene relaciones sexuales en este caso, ¿no? Y también se relaciona con lo que es la osteoporosis, por eso también teníamos que pedir ya en los casos avanzados de lo que es prolactinemia, es una densitometría en este caso, ¿no? Y la presencia de lo que es hirsutismo. Miren lo que hablábamos antes. Entonces aquí tenemos macroadenomas. Siempre se recomienda hacer una evaluación global de la donihipófisis, ¿sí? Y si el tumor tiene contacto con el quiasma óptico, ¿sí? Y siempre vamos a tener que se relaciona con agudeza visual, campimetría computarizada, motilidad ocular extrínseca, estudio de las pupilas, fondo de ojo. Entonces, todos estos estudios tenemos que agregar cuando nosotros sospechamos en macroadenomas, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que agregar cuando sospechamos lo que es en los macroadenomas o cuando tenemos una prolactina mayor de 500, ¿sí? Bueno, los microadenomas, sí, prácticamente los microadenomas, estos con un seguimiento, bueno, acuérdense que esos microadenomas son menores de 1 centímetro, ¿sí? Y estos microadenomas, ¿qué van a hacer? Sí, estos prácticamente tenemos que seguimos un tratamiento expectante. Y expectante, ¿qué quiere decir expectante? A ver, Cintia, en los microadenomas, ¿qué quiere decir el tratamiento expectante? ¿Cintia? ¿Está Cintia por ahí? Hola, Cintia. ¿No está? Está mal con el internet. ¿Está mal con el internet? A ver, Joseph, ¿está por ahí, Joseph? ¿Joseph? Sí, aquí. A ver, Sí, aquí. A ver, entonces verán, los microadenomas prácticamente son de origen monoclonal, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento expectante para estos microadenomas, sí. Acuérdense que estos microadenomas rara vez se van a evolucionar a macroadenomas, ¿sí?
prácticamente con el tratamiento estos se mantienen, ¿no? Estos no existe mucha, por eso a veces solo se opta por un tratamiento que puede ser expectante o también puede ser médico, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento expectante, Josué, ¿a qué nos estamos refiriendo con el tratamiento expectante? A observar signos, a ver si es que, por ejemplo, a nivel de lo que es los campos visuales hay alguna alteración o, por ejemplo, hay una disminución de la agudeza visual, visión borrosa, o sea, cambios en lo que es la presentación de la enfermedad. A veces observar cambios a veces que nos puedan sugerir un crecimiento de lo que es este adenoma secretor de prolactina. ¿Ya? Ya. Acuérdense que a veces estos estos microadenomas no nos dan mucha sintomatología en sí referente a lo que es hipofisiaria, ¿no? Pero en estas pacientes mucho ojo con lo que es los microadenomas. Aquí lo que principal tenemos que vigilar, acuérdense que tenemos una deficiencia de estrógenos provocada por esta hiperprolactinemia. Y esto aquí lo que tenemos que vigilar es el desarrollo óseo de la paciente, ¿sí? Que no avance una osteopenia que pueda tener o una osteoporosis, ¿sí? Siempre tenemos que vigilar en el tratamiento expectante esto, ¿sí? ¿Qué también tenemos que hacer? Y bueno, el tratamiento expectante, pues igual 6 meses a 12 meses, ¿sí? Si las concentraciones de prolactina, se puede decir, se mantienen estables, ¿sí? O si no, también dentro de este tratamiento expectante, también dependiendo del grado de osteopenia o de osteoporosis, pero que se cree que es por la hiperprolactinemia, podemos nosotros restituir esos estrógenos, ¿sí? Podemos restituir esos estrógenos en nuestras pacientes, ¿sí? Como para disminuir estos efectos a nivel del hueso, ¿no? Y el tratamiento médico, a ver, Mayra, ¿el tratamiento médico cuál es? ¿Qué hago con el tratamiento médico? Dice que podemos usar la bromocriptina de una pauta decreciente a una creciente. Decía que podíamos iniciar con 1.25 miligramos en la noche, en la primera semana, cada día, obviamente. Luego vamos a seguir en la siguiente semana y vamos a tomar 1.25 miligramos en la mañana y 1.25 miligramos en la noche. Eso en la segunda. En la tercera ya le aumentábamos 1.25 miligramos en la mañana y 2.5 gramos en la noche, hasta llegar a un final de la cuarta semana que tomaba 2 veces al día, igualmente en la mañana y en la noche, 2 tabletas, una de 2.5 y una de 2.5. Ya. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿ya? En cuanto a la prolactina, bueno, siempre debemos iniciar con lo que es ¿cómo es la bromocriptina? ¿Sí? Se ha visto que la bromocriptina puede ser que reduzca principalmente esta síntesis de lo que es la prolactina y del ADN en este caso, y que prácticamente me va a normalizar. Acuérdense que me va a normalizar o me van a normalizar las cantidades de prolactina. Y en estas pacientes, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr que tenga una reinstauración, se puede decir, de la menstruación. Puede decir que venga la menstruación, que se reduzca la galactorrea, disminuya lo que es el líquido que las pacientes mencionan que tienen en la mama a través del líquido en el pezón. Sí, disminuye en 50% lo que es esta galactorrea en este caso. ¿Sí? Entonces, verán, hay ciertos esquemas. Acuérdense que la prolactina, verán, en las pacientes que damos prolactina, hay que ver también los efectos secundarios. Da mucha náusea, da mucho vómito, ¿sí? Pacientes ya adultas causa también hipotensión, da marea, pérdida de peso y también da somnolencia, ¿no? Siempre tenemos que indicarle los factores adversos de lo que vamos a tener con lo que es la prolactina, ¿sí? Yo tengo un caso de una paciente que se había caído, se había mareado y se había caído con lo que es la prolactina, la bromocriptina y que sí que le ha hecho mala medicación, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que indicarle qué es lo que le puede pasar, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos primera semana, segunda, tercera y cuarta semana, ¿sí? Lo que nos dijo Mayra,
¿sí? Esta es la opción para poder, ay, Dios mío, para poder tratar. Camilita, dámelo conectando ese teléfono, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a tener, ¿no? Primera semana, miren, medio comprimido cada noche. Bueno, la segunda ya tenemos comprimido en la mañana y en la noche, ¿sí? Y le vamos aumentando así, ¿no? De tal manera que prácticamente con esto vamos a tener a los valores normales de lo que es la prolactina en este caso, ¿sí? Ahora acuérdense que de aquí, bueno, siempre tenemos que hacer un control, lo puede ser a los 3 meses, a los 6 meses, ¿sí? De las concentraciones de lo que es prolactina, ¿sí? O también podemos tomar las concentraciones de prolactina, pueden medirse poco después, que les digo, 6 a 24 horas, ¿sí? Para ver cómo están en cuanto al aumento. También tenemos otro fármaco, que es la carbegolina, ¿sí? La carbegolina, esta es un segundo, ¿no? En dosis de 0.25 miligramos 2 veces por semana, ¿sí? Esto también nos ayuda mucho a disminuir lo que es estos ciproflagtinomas y nos ayuda a normalizar lo que es los niveles de la prolactina, ¿sí? Entonces, la dosis puede ser de 0.1 miligramos, ¿sí? Con un máximo de 1 miligramo 2 veces a la semana, ¿ya? Estos son de Novak, ¿no? Ya. Entonces, miren, en los microadenomas siempre tenemos que considerar que no es necesario realizar el campo visual, ¿ya? En los microadenomas, ¿sí? Excepto cuando no desaparecen el hipogonadismo que tienen esas pacientes. Pero de lo contrario, no demanda, ¿no? Sí, pero a veces nunca está de más realizarle, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta hiperprolactinemia inducida por medicamentos? Bueno, aquí reducimos el medicamento. A los 3 días prácticamente se va a normalizar el medicamento. A los 3 días, perdón, de quitar el medicamento ya se van a normalizar los niveles que van entre 25 y 100 nanogramos de prolactina, ¿sí? Y pues de ver el medicamento, si tenemos un medicamento que nos está aumentando la prolactina, podemos utilizar en este caso el aripiprazol. Es un ansiolítico típico, ¿sí? Que tiene... que es con actividad agonista y también antagonista de lo que es la dopamina y que prácticamente me puede disminuir la prolactina en este caso, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ahí se terminó. Ya, chicos, entonces, la prueba le subo hoy día o le subo el lunes. Verán que va a ser casos de todo esto. Es bonito. Vamos a tener muchos casos de ovario poliquístico. ¿Qué más tenemos? Insultismo y prolactina. Prácticamente todos tenemos que relacionarlos, verán. ¿Ah? ¿El lunes? ¿Hola? Sí, el lunes, doctor. El lunes me voy a conectar un poquito más tarde porque tengo una tesis a las 4, ¿ya? Tengo un grado a las 4, entonces por ahí ya les aviso. De las 5, por ahí vamos a estar terminando dependiendo de las correcciones del chico, de la chica, ¿ya? Entonces, voy a tener mi primer grado virtual. Bien, chicos, entonces, el lunes, ¿ya? El lunes los veo, ¿ya? Le subo el lunes. ¿A qué hora le subo la prueba? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿A las 7? Sí, por favor. ¿O a las 4? Hasta que yo esté haciendo el grado, ustedes están haciendo la prueba. ¿A las 4 mejor? Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Podría ser para ocupar ese horario. Sí, eso mejor. Ya, chicos, entonces que les vaya bien, no saldrán de casa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Hasta luego.